y que de hecho dijiste una palabra clave, selección. Y mucha gente se pregunta, e incluso muchos lo catalogan, entre ellos mi papá, como la mayor injusticia en los mundiales o en la selección mexicana. ¿Qué pasó en Corea-Japón 2002? Hola, ¿qué tal amigos de La Grada? Yo soy Daniel Araiza y el día de hoy estoy muy contento porque tengo nada más y nada menos conmigo en videollamada a Antonio Tato Noriega, un exfutbolista seleccionado nacional y además, sin duda, de los mejores analistas que hay en el mundo del fútbol. Marcó sin duda mi vida porque narra o al menos analiza y dice una frase que nunca se me va a olvidar de mi jugador favorito, por supuesto. Tato, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, muchas gracias. Gusto conocerte, gusto saludar a tu auditorio y a tus órdenes. Me tienes con curiosidad. ¿Cuál es la frase? Híjole, yo creo que vamos a entrar más adelante en esa frase y ese momento porque Ok. en verdad fue espectacular y en verdad me encantó lo que dijiste. Nunca, es más, me sé todo desde que lo narra Fernando Palomo hasta que tú comentas, pero ahorita más adelante si te parece. Venga. Muy bien, Tato, pues cuéntanos, desde pequeño fuiste una estrella, y no me refiero en el mundo del fútbol todavía, sino que tú fuiste una estrella o eras una rockstar cantando, ¿no? Ya que por ahí me puse a investigar y qué tan cierto es que estabas en un grupo que se llamaba Fresas con Crema. Ninguna de las dos es cierta. Ni fui rockstar, ni fui buen cantante y tampoco fresas con crema. A ver, sí participé en cuestiones públicas que tienen que ver con la cantada, pero todas de rebote, diría yo. No era una virtud que yo haya tenido. Tenía amigos muy talentosos, tengo amigos muy talentosos que inclusive se dedican a eso todavía profesionalmente o de hobby. Y por la relación con ellos caí en eventos musicales como uno que ya no existe y tú como eres muy joven no lo conociste, se llamaba Juguemos a Cantar allá en México, en nuestro país, y después vino una obra de teatro que se llamó Vaselina y formé parte del elenco de la obra en donde estaba Timbiriche, pero no, así como que un gran cantante nunca he sido, en la regadera soy mediocre, imagínate afuera soy peor, así es que, pero sí, tuve la fortuna de vivir esas experiencias y de divertirme mucho y aprender. ¿A qué edad fue esto? De hecho, sí tenía el dato de Vaselina y de Timbiriche, pero yo sé que había algo antes de eso, que es lo que nos comentabas, ¿no? Juguemos a cantar, sí, el grupo se llamaba Meteoro, traíamos unos antifaces ahí medio raros. Yo tenía ahí, creería yo que 12, 13 años. Y después, cuando estuve en Vaselina, tenía 14 y 15 años. Fueron mis dos experiencias. O sea, de los 12 a los 15 anduve haciendo cosas fuera de mi pasión, digamos. Me gustaría preguntarte, ¿cuándo decidiste que, bueno, todos los niños, obviamente, yo creo que todo el planeta, la mayoría dice, yo quiero ser futbolista, ¿no? Es como el sueño más popular que la mayoría dice. Pero tú en qué momento dijiste, quiero ser futbolista y esto en verdad se puede. Ay, no tengo el dato así preciso de decir a tal edad y en tal momento lo definí. Yo recuerdo que siempre era como un objetivo. Te cuento que era diferente a lo que yo veo hoy en los niños. Han pasado muchas décadas y el fútbol ha cambiado, el fútbol profesional me refiero, y me voy a explicar. Yo no tenía el objetivo de jugar fútbol y dedicarme a eso nada más, ser un futbolista y ganar dinero y vivir de eso, y tener fama y todo lo que hoy tiene que ver con el fútbol. No, mi objetivo era jugar fútbol porque me gustaba lo del estadio y lo de la tele y lo de
pues, jugar enfrente de gente y demás, pero yo me acuerdo que yo decía, bueno, pues tendré que trabajar. En algún momento pensaba yo que quería ser piloto aviador porque tenía un tío que era piloto. En otro momento ya más maduro y ya realmente más convencido de lo que me gustaba y de lo que podía hacer bien, quería ser psicólogo. Incluso apliqué en la universidad para estudiar psicología, fui aceptado, pero en ese momento firmé mi primer contrato profesional. No había, tenía yo que entrenar en las mañanas, no había el turno vespertino para psicología en la UNAM, que fue donde apliqué, y entonces decidí mientras tanto estudiar ciencias de la comunicación, y es lo que terminé estudiando, terminé mi carrera en ciencias de la comunicación. No sé si respondí tu pregunta, perdón. No, sí, de hecho, en parte sí, pero le quería dar introducción porque mucha gente piensa, puede llegar a creer que, bueno, que empezaste a lo mejor a los 20, a los 22 años en el fútbol, pero si no me equivoco, empezaste en uno de los grandes, si no es que el más grande para muchos, el Club América, ¿no? Y fue como a los 13 años más o menos. Empecé en el Club América desde los 5 o 6 años inclusive, en la escuela del América, ¿no? Que evidentemente no son fuerzas básicas todavía, pero sí, sí, las instalaciones del América que siguen estando ahí en Coapa, en la Ciudad de México, estaban muy cerca de donde yo vivía y entonces mis papás me llevaron ahí. Además tenían muy buena fama porque lo hacían muy bien, eran muy buenas instalaciones, muy bonitas canchas. Y ahí estuve años, te diría cerca de 10 años, con una pausa ahí, por lo que ya hablamos de mis experiencias extrañas dentro del medio artístico. Pero sí, empecé desde los 5, 6 y a los 15 me fui a Pumas, después de haber estado en América por muchos años. Y tengo una pregunta, ¿eres americanista o no? No, no, nunca le fui a la América, nunca le fui a la América. Mi padre tampoco, que le gustaba mucho el fútbol. Él iba al Toluca, y yo le iba al Toluca por influencia de mi padre. Mi mamá era la que era un poquito americanista, de repente lo negaba, ya después cuando yo fui profesional, pues le iba al equipo en el que yo jugaba. Creo que luego recuperó el gusto por el América, yo creo que mi mamá sí. Continuando con lo que mencionabas, obviamente desde chiquito estuviste en el Club América y luego das el salto a Pumas. ¿Estuviste cuántos años en las fuerzas básicas, que en ese entonces, según yo, no existían, pero cuánto tiempo estuviste en el América? Ya existían las fuerzas básicas, en una estructura diferente, tienes razón, no se conocía como ahora este desglose de sub-20, sub-17, sub-15, se llamaban por allá, me acuerdo, reserva profesional, reserva especial, y luego fuerzas básicas sub-15, algo así. Ya son muchos años, pero llegué a estar, después de estar en la escuela, llegué a estar en la selección de las fuerzas básicas. Y de ahí me voy a Pumas, a la categoría sub-15, a los 15 años de edad. Tengo la fortuna de que nos va bien y me ofrecen un año después, a los 16, mi primer año profesional, y así es como me quedo y comienzo mi carrera profesional a los 16 años con los Pumas finalmente. O sea, con los Pumas firmaste un contrato a los 16 años. Correcto, ese es mi primer contrato profesional, es decir, empiezo a ganar dinero por primera vez por seguir haciendo lo que ya hacía, ¿no? Es bien interesante porque tienes 15 años de edad y vas a entrenar todos los días y juegas el fin de semana. Y luego llega a los 16 años de edad y te dicen, vas a hacer lo mismo, pero como ya te comenté, en vez de en las tardes, en las mañanas. Vas a estudiar, vas a entrenar en las mañanas y ahora te vamos a pagar. Pues bueno, ni modo que lo rechaces, ¿no? Y aparte con aquel sueño que yo te contaba que tenía, pues fue como me convertí en profesional en ese momento y fui escalando. Ahí, al firmar ese contrato, me subieron lo que ya te contaba, se llamaba reserva profesional, que sería la sub-20 de un equipo actual. Y de repente entrenaba con el primer equipo y cosas así hasta que llegó mi debut. Y regresando un poco a cuando firmas tu contrato, ¿hubo alguna emoción o alguna anécdota que tengas cuando lo firmas? Digo, es especial siempre a la primera vez, ¿no? Sí, sin duda, wow. Te repito, es así como que
¿En serio? O sea, no solamente voy a cumplir mi sueño de estar cerca de jugar en el primer equipo, sino además me van a pagar. A los 16 años crees que ganas una millonada y eran pesos, obviamente. La anécdota tal vez podría ser, era famoso Pumas en aquel entonces por dar mucha oportunidad a los jóvenes, pero eso sí, te castigaban en el contrato. Entonces recuerdo que firmábamos un contrato profesional en blanco por 3 años. Es decir, no decía las cantidades. Ellos las iban poniendo conforme las ibas mereciendo y te tenían amarrado por 3 años. Recuerdo incluso que Claudio Suárez, que era mi compañero en ese momento en Pumas, todavía sin debutar, muy jóvenes los dos, llegó a ser seleccionado nacional teniendo ese tipo de contrato en blanco, sin números establecidos, cosas que se hacían en el pasado, ¿no? Y luego de que firmas el contrato, comentabas, obviamente pasó un tiempo y luego ya te suben al primer equipo, ¿no? Sí, es paulatino, como te decía, de repente entrenas algún día, el día del interescuadras, me mandan llamar gente de los sub-20 o de la reserva profesional que se llamaba en aquel entonces, y empiezas a vivir esas experiencias. Y de repente lo haces más a menudo, de repente menos, y de repente ya hay una pretemporada en la que te llevan ya con el primer equipo y ya te sientes más cerca, ¿no? Y ya vives una de las mayores dificultades que tiene un futbolista, que es la pretemporada, esa preparación ardua que en mi época era todavía peor. Hoy hay metodologías que hacen todo más sencillo, pero en aquel entonces la pretemporada era un mes de sufrimiento, de 3 entrenamientos diarios, de irte a la playa y en la playa con un calor terrible y en la arena entrenar y correr distancias larguísimas y luego en la tarde cuando te dolía todo ir a la cancha también con un calor y una humedad enormes y no te podías ni mover. Era una parte muy difícil, la gente cree que es sencillo, pero te da las bases para lo que es toda una temporada después, ¿no? Y que a lo mejor me faltó aclarar, pero Tato Noriega era de los que repartía el queso de esos medios de contención, al estilo Gallito Vázquez, pero bueno, con cuota goleadora, ¿no? Por ahí varios goles bastante buenos de Tato Noriega. Desde el principio, ¿fuiste medio de contención? No, 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 tú no te vas a acordar porque estás muy joven, tú naciste un poquito antes de que yo me retirara, seguramente. Yo jugué las 11 posiciones del campo, tuve esa fortuna, en primera división. Unas más que otras, por supuesto. La gran parte de mi carrera, no sé, habré jugado, no tengo la cuenta, pero vamos a suponer que jugué, contando todas las competencias, 500, 550 partidos. La gran mayoría de ellos los jugué de mediocampista, es correcto. Eh, por izquierda, por derecha, por el centro, pero jugué de centro delantero y jugué de defensa central y jugué de lateral y jugué 4 partidos en primera división de portero también. Por circunstancias, no de inicio, no fui el portero que salió en el 11 inicial, pero sí terminé poniéndome los guantes y el suéter porque compañeros fueron o expulsados o salieron lesionados y ya no habían cambios. Entonces tuve esa fortuna de jugar todas las posiciones, todas, y contestando a tu pregunta, porque eso no es exactamente lo que me preguntaste, comencé como delantero, yo era delantero toda mi vida de chiquito, pero después también en mis inicios profesionales en primera división me pusieron de defensa central. Entonces, esos fueron mis inicios. Jugaba de delantero o de central. Y después empezó esta variedad, esta posibilidad de jugar en varios lugares, la mayor parte del tiempo finalmente en medio campo. Y que te iba a preguntar, debutas en Pumas, ¿no? Y ahí, ¿cuál fue la posición que terminaste siendo, ¿no? ¿Cuál fue la posición que eras en Pumas? Jugué más de centro delantero, yo creo. En Pumas jugué muy poco. El año de mi debut fuimos campeones. Jugué, si mal no recuerdo, 10 partidos, pero en torneo largo. O
sea, son 38 fechas eran en aquel entonces. Jugué 10 partidos y no completos, por supuesto. Al año siguiente, que debía haber jugado más, yo era parte de la selección olímpica y jugamos Juegos Panamericanos y jugamos eliminatorias olímpicas. Entonces viajé mucho, tuve concentraciones y me alejé del equipo también, por lo cual terminé jugando menos de lo que quería. Y jugué básicamente de medio campo hacia adelante. Tendría que revisar qué mala memoria tengo. No sé si en Pumas específicamente jugué algún partido de central, pero creería que no. Ya después me fui a Monterrey y ahí sí tengo muy presente haber jugado todas las posiciones, inclusive mi primer año en Monterrey, a los 22 años de edad, jugamos una final y el otro día la estaba viendo por curiosidad para recordarla y jugué hasta 3 posiciones en esa misma final porque inicié jugando volante por derecha, expulsaron al lateral derecho, Roberto Hernández, y luego yo jugué de lateral derecho y después hubo otra circunstancia, cambios tácticos y acabé jugando de central. Entonces, pues una variedad, fue una constante en mi vida, en mi carrera. O sea, eres un futbolista comodín, como quien dice que podían utilizar en varias posiciones, que obviamente es una joya un futbolista así, ¿no? Pues sí, no, lo de joya no sé qué tanto. En todo, en la vida, y lo vas a ir viendo, hay cosas buenas y cosas malas, cosas positivas y cosas negativas. Y para mí, esta circunstancia de mi carrera tiene pros y tiene contras. Los pros es que nadie me cuenta, siempre repito lo mismo, nadie me cuenta lo que se siente jugar de central en primera división, nadie me cuenta lo que se siente de jugar de lateral izquierdo, incluso siendo yo derecho, en primera división. Nadie me cuenta lo que es ser centro delantero, nadie me cuenta incluso lo que es ser portero, aunque sea 4 veces, ¿no? Eso está bien. Inclusive hoy me da un panorama para ver el fútbol y saber lo que siente por ejemplo, y voy a dar este ejemplo porque creo que es lo más difícil que hay en el fútbol, que es siendo derecho jugar de lateral izquierdo, que sucede por ahí. Es muy difícil ver a un lateral izquierdo jugar de lateral, a un zurdo, quiero decir, jugar de lateral derecho. Pero si se da, es muy difícil porque estás en la zona de seguridad recibiendo con ese primer toque que es tan importante en este deporte contra la línea, con presión, y si pierdes la pelota expones a tu equipo. Entonces, esa es la parte positiva, lo viví, sé lo que representa, pero también es cierto que, y lo he analizado, que pudo haberme perjudicado, porque los entrenadores, pienso, nunca vieron en mí al mejor de una posición. ¿Sí me explico? O sea, nunca era yo el mejor centro delantero, el mejor volante, el mejor recuperador, el mejor central. No, porque como jugaba en todas, pues no se me tenía encasillado como el mejor de una. Y a los grandes eventos van los mejores. Entonces, el entrenador nacional, por ejemplo, elige al mejor centro delantero y al mejor central. Y bueno, no tuve esa fortuna. Entonces, pros y contras, pero se aprende. Y que de hecho, bueno, América, Pumas y luego Monterrey a tus 22 años. Y que de hecho en Monterrey te quedaste muy cerca de ser campeón en el último campeonato largo, ¿no? Sí, te contaba que en mi llegada a Monterrey, por ahí del año 1992, torneos largos, llegamos a la final y perdimos, incluso jugando en casa, en el extinto Estadio Tecnológico de Monterrey, contra el Atlante, aquel Atlante dirigido por Ricardo Lavolpe, y terminamos perdiendo. Yo siempre también recuerdo que el Monterrey, que es un equipo hoy de un alto nivel, de una alta jerarquía, con una gran estructura, una gran institución, con un gran estadio y por lo tanto ganando ya varios títulos, tendría en aquel año su único título de torneo largo si lo hubiéramos conseguido, pero perdimos. Finalmente no lo fue. ¿Y cómo te sentiste luego de perder esa final? ¿Fue un golpe duro? Es el momento más triste que puede tener un jugador en su carrera. Perdí varias finales, perdí
me refiero de todo tipo. Perdí unos Juegos Panamericanos contra Estados Unidos con la selección preolímpica y es muy doloroso. Perdí esa final con Monterrey contra Atlante, perdí otra final con Morelia contra Toluca, perdí otra final de CONCACAF con Morelia contra Pachuca. En fin, perder una final es lo más doloroso que hay para un jugador porque tu objetivo es ser campeón y estás ahí. Duele más perder una final que no llegar a ella. Es extraño, ¿no? Los seres humanos somos complejos, pero sí, lo sientes tan cerca y lo pierdes que duele mucho, duele mucho. Así como la mayor satisfacción, la mayor alegría es ganar una final, por supuesto. Y que me gustaría preguntarte luego de que comentas esto de las finales. Bueno, yo lo voy al Cruz Azul, entonces sé un poco de lo que es, pues, ese dolor, ¿no? Esa frustración. Pero en Monterrey, ¿cuáles son los momentos más alegres que viviste o los mejores momentos que tuviste en Monterrey? Pues mira, es que te contaba que a Monterrey llego con una carrera incipiente y realmente me hago un futbolista maduro en Monterrey. Entonces tengo enormes recuerdos de aquella ciudad, porque además, y de aquel equipo, porque además es la primera vez en mi vida que dejo de vivir con mis padres. Hasta entonces yo vivía en la Ciudad de México, en casa de mis papás, con todo lo que representa, que es comodidades y facilidades, pero también dependencias, ¿no? Cuando voy a Monterrey, por primera vez en mi vida vivo solo, por primera vez en mi vida tengo un espacio que es mío completamente, es decir, la renta no la pagaban mis padres, la pagaba yo ya de mi dinero, los muebles los elegí yo, todo el tiempo se hacía lo que yo quería porque era mi casa, era mi responsabilidad y a la vez jugaba fútbol por primera vez de manera muy estable, es decir, tuve mucha regularidad, tuvimos éxito en esa regularidad que yo tuve, no por mí, sino porque coincide con que llego a un muy buen equipo que hacía muy bien las cosas, estábamos muy bien dirigidos. En Monterrey termino casando, o sea, no me caso en Monterrey, pero viviendo en Monterrey me reencuentro con la que hoy todavía es mi esposa y que había sido mi compañera en la universidad en México, y yo jugaba para Monterrey cuando nos casamos. Entonces, son muchas historias, muchos amigos, muchas vivencias las que tengo en Monterrey que me hacen recordarlo con mucho cariño. Y que pierdes un campeonato, como ya lo mencionabas, la verdad era un equipo bastante poderoso. Pero hablando de el Cruz Azul, luego del Monterrey sigue el Cruz Azul, ¿no? Y me gustaría preguntarte, bueno, eso fue en el 97, si no me equivoco. ¿Cómo fue la ¿Okay? experiencia de estar en el Cruz Azul? Digo, ya habías estado en América, Pumas y ahora viene Cruz Azul, 3 de los 4 grandes. ¿Cómo llegas a Cruz Azul? A Cruz Azul llego porque después de 4 años en Monterrey, hay una cuestión rara en mi carrera que tiene que ver con que mi salida de Monterrey debió haber sido para ir a jugar al Atlante. Yo tenía un arreglo contractual con Atlante y se lo había hecho saber a Monterrey. Monterrey estaba de acuerdo. Sin embargo, algo pasó en el camino que se me notificó que ya no iba a ser posible mi traspaso a Atlante y que me iba a Veracruz, lo cual fue una sorpresa para mí, ¿no? Y aunque no me encantó la idea, porque no estaba de acuerdo, yo no tenía ningún contacto con Veracruz, pues bueno, traté de ceder, traté de entender que había reglamentos y que había intereses, y me fui a Veracruz a hacer pretemporada con toda la intención de llegar a un acuerdo, de seguir mi carrera. Yo en ese momento era seleccionado nacional, estaba maduro, tenía la oportunidad de hacer crecer mi carrera aún más. Y sin embargo, en Veracruz surgen cosas raras. Los convenios de palabra a los que llegué con ellos después de ir sorpresivamente a tener que hacer pretemporada y negociar en ese momento con ellos, cuando llega la hora de firmar no se respetan en el papel y entonces yo decidí no firmarlos, no firmé aquel papel
y entonces me terminé por no quedar en Veracruz. Justo al estar por comenzar la temporada, querían que firmara, yo decidí no hacerlo, y los reglamentos decían que yo no podía regresar a Monterrey. El jugador que no firmaba el contrato para el equipo al que había sido cedido tenía o que parar un torneo, así decía el reglamento, o firmar para el equipo nuevo, ¿no? Al no firmar tuve que parar un torneo que tuve la gran fortuna que fue el cambio de torneos largos a torneos cortos y no modificaron el reglamento. El reglamento decía un torneo y al llamarse torneo, el torneo corto, tuve la fortuna de nada más parar 6 veces y no el año. Y ahí, cuando estoy en esos 6 meses esperando y entrenándome por mi parte, sin jugar profesionalmente, se me acercan América y Cruz Azul. Por ahí, esto poca gente lo ha escuchado porque casi no lo he platicado. Por ahí firmé un precontrato con América, llegamos a algún arreglo, pero vuelve a suceder que se me acerca Cruz Azul, yo les digo, pues tengo un precontrato con América, y ellos me dicen, bueno, pero nosotros tenemos un arreglo con Monterrey, que es el dueño de tus derechos federativos, y entonces pasa lo mismo, termino yendo a Cruz Azul, ahí sí, sin ningún problema, con los números claros, pero bueno, ya no hubo la posibilidad de ir a América, y fui a Cruz Azul, y ahí jugué 6 meses en tu equipo, en donde nos fue mal, la verdad. Cuando yo llego a Cruz Azul, recuerdo perfecto que había una crisis muy importante, porque Cruz Azul tenía 17 años sin dejar, me puedo equivocar de la cantidad de años, pero no sé por qué me viene 17 años a la cabeza, pueden ser más o menos, pero era un periodo muy largo, sin dejar de calificar a la liguilla. Y el torneo previo, ese que yo no jugué, les había ido mal. No habían calificado a la liguilla por primera vez en ese largo tiempo. Entonces llegué a un equipo ahí medio con problemas internos, con grupos divididos, sin buen ambiente entre cuerpo técnico y jugadores, y desgraciadamente nos fue mal. Y por eso es que estuviste tan solo una temporada, ¿no? Luego sigue Santos. Correcto, correcto. Ni siquiera es temporada, es torneo. Ese segundo torneo corto que completa la temporada que yo juego, volvemos a fracasar. Aquí Siri cree que le estoy hablando a ella, pero no. Volvemos a fracasar porque el equipo no califica otra vez, a pesar de tener un muy buen equipo con muy buenos jugadores. Nos fue mal, no fuimos capaces de orientar bien las cosas y de sacar el talento individual que teníamos para beneficio del conjunto. Y salimos muchos, de hecho todos los que habíamos llegado a ese torneo, ¿no? Y como bien dicen, de ahí me voy a Santos. ¿Y en Santos ya ocupabas esa posición de medio de contención o también eras varias posiciones? Siguió como una constante en mi carrera. En Cruz Azul jugué más como un 10, como un volante ofensivo, detrás de un delantero. Jugué mucho más como atacante. Y cuando llegué a Santos, comencé a jugar mucho de lateral derecho. A Alfredo Tena le gustaba ponerme de lateral derecho. Luego terminé jugando de volante. Luego me acuerdo que Jared, que era el delantero del equipo, se lesionó y jugué varios partidos de delantero y me fue bastante bien, recuerdo esa parte. Volvió a lo mismo, volvió a hacer esa rotación que tuve durante toda mi carrera, pero fue un bonito periodo en Santos también. Y que después llegas a Tigres, digo, estuviste en 3 de los 4 grandes y además estuviste en los 2 equipos regios. Sí, me siento muy afortunado porque estuve en grandes instituciones, en equipos con mucha tradición, con mucha historia y con mucha gente en términos de afición detrás de ellos. Así es que soy un privilegiado, muy afortunado. Lo disfruté, lo valoré mucho. Y sí, mi llegada a Tigres es algo raro, algo extraño, porque yo le tenía y le tengo un aprecio y un cariño enorme a los Rayados, pero bueno, eres un profesional y te invita a una institución como Tigres, que es muy grande también, que venía creciendo enormidades, y era una muy buena oportunidad. Y sí, fui a Tigres, en donde estuve un año también, y donde también no tuvimos
fortuna, no, a pesar de otra vez contar, fíjate lo que te comento, dos grandes equipos como Cruz Azul y como Tigres, con grandes planteles, y no nos fue bien. Pero que después de Tigres viene la mejor etapa cuando comienzas a ser, sin duda, protagonista, ¿no? Luego del fracaso en Cruz Azul y en Santos, llegas a Morelia. Sí, ya llego como un jugador mucho más maduro, quisiera decir, ya con 30 años de edad, y la gente recuerda mucho esa etapa, sobre todo los jóvenes, porque es normal, es la parte última, tendemos los seres humanos a recordar lo más reciente. Yo la equiparo mucho a lo que viví en Monterrey, mi nivel futbolístico lo sentí muy similar, muy parejo y parecido en Monterrey a lo que viví en Morelia. Pero Morelia, pues bueno, se volvió un equipo protagonista porque ganamos un título, que es el único que ha tenido Morelia, que acaba de desaparecer desgraciadamente en su carrera, o en su historia, mejor dicho. Perdimos otra final, perdimos una final de CONCACAF, ya te lo platiqué, jugamos Libertadores, nos fue muy bien en Libertadores, eso me ayudó a mí en lo personal a poder anotar muchos goles y conseguir el segundo lugar en la tabla de goleo de San Libertadores. Me fue muy bien, una gran experiencia también, un poco al sentido contrario de lo que hablábamos de Cruz Azul y Tigres, un plantel sin tanto nombre, sin tanta figura reconocida, pero eso sí, con gente con mucha personalidad, muy profesional, que supo encaminar los valores del grupo hacia el bien común y con sacrificios, pues logramos muchas cosas. Nos comentabas que en Morelia fue, si no la etapa en donde obviamente eres campeón, en donde obviamente tuviste el mayor nivel, lo comparabas con Monterrey, pero Morelia fue el equipo en donde más alegrías viviste. Es interesante cómo formulas la pregunta. Lo equiparo a lo vivido en Monterrey, sí. Pumas me dio muchas alegrías porque ahí debuté, ahí fui campeón también. Y en Santos me gustó mucho también muchas etapas. Pero sí, sin duda Monterrey y Morelia, por lo vivido, por los momentos, por las finales, por los llamados a selección, por los compañeros, por los grupos, por los logros grupales, por las consecuciones individuales. Sí, sí es de los momentos más importantes. Y que de hecho dijiste una palabra clave, selección. Y mucha gente se pregunta, e incluso muchos lo catalogan, entre ellos mi papá, como la mayor injusticia en los mundiales o en la selección mexicana. ¿Qué pasó en Corea-Japón 2002? Dile a tu papá que le mando un abrazo. Y estoy de acuerdo con él y con todos a quienes agradezco que mencionan, en aquel momento mencionaron o recuerdan hoy en día esta situación. Yo estaba en muy buen momento, es cierto, era un jugador, te lo comenté hace rato, maduro, con mucha experiencia, tenía yo 32 años de edad, con mucho recorrido, con mucha confianza, con vivencias. Pude haber ayudado, sí, es verdad. Yo siento que debía haber ido, pero no es algo que afortunadamente lo supe digerir bien. No me generó una frustración, no me generó sentimientos de ningún tipo contra alguien en especial. Por ejemplo, el entrenador Javier Aguirre, que era mi amigo en ese entonces. Estaba yo tan tranquilo conmigo mismo, me iba tan bien, estaba yo tan realizado y consciente de que no había sido error mío. Tal vez hoy en día me dolería más haber hecho algo malo, ¿no? No haber ido al mundial por haberme equivocado yo. No, yo hice lo mío, no estuvo en mis manos y la vida es así. Entonces, sí, yo coincido con la gente que piensa que pude haber ayudado, pero también estoy muy consciente que yo no era ningún crack y fenómeno que me echaba el equipo al hombro y hubiera hecho a México campeón del mundo. Tampoco es así.
hubiera ayudado, hubiera aportado, estaba maduro, en buen momento, seguro de mí mismo y quién sabe qué hubiera pasado. Habría tenido que competir por un lugar primero, pero pues no se dio. Javier Aguirre decidió no llamarme y fíjate que ya retirado me he dado cuenta más del valor de jugar un mundial que lo que fue en ese momento. En ese momento, te repito, ni me frustró, ni me agobió, ni enojó. Sí, me entristeció un poco decir, chin, era tal vez mi última oportunidad por la edad que tenía y me hubiera encantado ir. Me invitaron, no sé si lo sabes, para ser comentarista. Entonces yo ya tenía mi carrera en ciencias de la comunicación. Fue una buena forma de empezar a familiarizarme con los medios, vivir otra experiencia, pero ya retirado me di cuenta que valoramos a los jugadores. Este jugó un mundial o fue a un mundial y este no. Y pareciera que eres mejor, pero no, eres el mismo. O sea, yo, si hubiera ido a ese mundial, eh, habría sido por ser el mismo jugador que fui. ¿Me explico? O sea, una decisión personal, individual, subjetiva del entrenador y su gente, no sé, porque aparte nunca supe por qué no fui llamado, pareciera que me hacen mejor o peor jugador, pero no, no, yo sé que lo hice bien y que lo merecía. Eso sí, ya después me habría abierto más puertas, ¿no? El mundialista sería, y no lo fue. Sí, que de hecho, bueno, muchos jugadores o futbolistas tienen un muy buen mundial y eso los lleva a dar un salto importantísimo, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Recibiste alguna llamada antes o después de que se dara, obviamente, los 23 de Javier o de alguien del cuerpo técnico? No, no. Y esa es la parte que más me dolió, te soy bien honesto, por la persona, porque Javier era mi amigo y que un amigo que tiene la posibilidad de hacerte justicia y de darte una buena noticia, decida lo contrario, que tiene todo su derecho, eso no está mal. Y podría ser un debate. Habrá gente que piense que yo no debía haber ido como él. Y está bien, es muy respetable. Pero no decírselo a tu amigo y decirle, oye, ¿sabes qué? No vas a ir a un telefonazo, no te voy a llamar, y ni siquiera darme explicaciones. A lo mejor te las doy cuando regrese el mundial o te las doy en 5 años que nos sentemos a cenar y te platico mis razones. No, nunca Javier decidió llamarme y también es respetable, ¿no? A lo mejor yo lo consideraba mi amigo, él a mí no lo sé. Tal vez también va por ahí, pero no pasa nada, te digo. Hoy en día estamos hablando de esto, tú y yo, y hablo en casi todas mis entrevistas de esto, gracias a que Javier no me llamó. A lo mejor me hizo un favor, ¿no? Porque a lo mejor voy al Mundial, no juego ningún partido y nadie se acuerda de mí. Es más, es muy simpático, ¿no? Porque yo, que tengo presente aquella lista de convocados, yo sé que pude haber ido en lugar de algunos, nunca voy a decir nombres porque es injusto y es subjetivo, pero de ellos nadie se acuerda. Hay varios ahí que fueron al Mundial y nadie les pregunta, oye, ¿por qué no fuiste al Mundial? Es injusto que no haya sido. Y a lo mejor no jugaron ni un minuto, o jugaron y la gente ni se acuerda que jugaron. Entonces, la vida es así, hay circunstancias extrañas, ¿no? Hoy todo el mundo me pregunta por qué no fui al Mundial y tal vez sea mi premio. Y que, de hecho, Javier Aguirre en parte ha sido caracterizado por eso, ¿no? También, por ejemplo, cuando fue a Sudáfrica que lleva al Bofo o otras razones o otras convocatorias en donde, bueno, al menos en mi punto de vista fue un poco polémico los 23 que llevó, pero ahorita mencionabas algo bastante interesante. Obviamente, bueno, Morelia, que fue tu mejor etapa, y luego viene de nuevo Santos y Morelia, pero de ahí fuiste directivo y luego es cuando llegas a ser analista, ¿no? Es correcto, es correcto. Después de retirarme, cumplía yo 35 años de edad, me invitaron, de hecho me retiro por eso, yo tenía contrato vigente, yo podía seguir jugando. Le pedí a la directiva de Morelia en aquel entonces rescindir mi contrato porque me invita Santos, que ya había jugado yo en 2 etapas diferentes para Santos, me invita Santos a ser el director deportivo de un proyecto nuevo que estaban armando.
y decido tomarlo. Siempre digo que creo que me apresuré, debía haber jugado un poco más, por lo menos terminar el contrato que me quedaba. Me sentía muy bien físicamente, yo creo que tenía oportunidad de alargar mi carrera y después haberme buscado esa oportunidad de ser directivo. Apareció en ese momento y me pareció muy atractiva porque me gustaba Torreón, porque me gustaba en la estructura de Santos, su gente, los que me invitaban a trabajar con ellos eran directivos que habían sido mis directivos cuando yo era jugador. Entonces, todo eso lo hizo muy atractivo y lo tomé, pero la verdad es que estaba yo verde todavía, me faltaba preparación en ese aspecto. El mismo proyecto estaba en ciernes, no estaba sólido el proyecto y no me incrusté a un proyecto ya crecido, sino me incrusté a un proyecto naciente, estando yo también muy verde, muy inexperto en estas situaciones, y entonces no nos fue bien. ¿Y que nunca pensaste en entrenador? ¿Nunca te llamó la atención ser entrenador? Sí, sí, y me sigo preparando. No tengo decidido cuál va a ser la ruta de mi vida, pero estoy por terminar mi licencia de entrenador. No para ser entrenador definitivamente, para cualquier puesto tener la licencia te sirve porque aprendes durante el curso y lo ves desde la perspectiva del entrenador para entenderlo mejor si eres directivo o para si en el futuro pienso y me invitan a un puesto de ese tipo, estar preparado. Eh, Hasta el momento, primero no podía porque no había tomado el curso, que es un requisito actual, y segunda, no había tenido una invitación. Sí he tenido varias invitaciones en diferentes momentos desde mi retiro para ser parte de un cuerpo técnico. He tenido la fortuna de ser invitado por algunas personas a ser parte de su cuerpo técnico como auxiliar, pero hasta ahora no se ha dado. Ya veremos en el futuro. Pues ojalá, porque la verdad es que lo vuelvo a decir y no es porque te esté entrevistando, pero para mí Tato Noriega es de los que más sabe de fútbol, no solo en México, sino en toda América y América Latina. Ojalá y se llegue a dar, y ojalá llegues a Cruz Azul para que por favor alguien ya nos dé ese campeonato. Pero luego de que te retiras, viene todo lo de ser director deportivo, llegas a ESPN como analista, ¿no? Es correcto, sí, y te agradezco tus palabras. Sí, después de mi experiencia con Santos, también fui directivo con Morelia 2 años después, y más adelante ESPN me invita a participar de sus transmisiones, de los derechos de las ligas que ellos tienen, de un programa que en aquel entonces, hace aproximadamente 11 años, se hacía nada más lunes y viernes, me acuerdo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, donde vivo actualmente y donde tienen todos ustedes su casa. Se hacía 2 veces a la semana fuera de juego, que fue el programa en el que participé yo. Se hacía media hora además. Y después, bueno, pues estuve cerca de 11 años participando, se terminó haciendo todos los días de la semana durante 1 hora y viví experiencias muy interesantes. Seguí viendo mucho fútbol, que es lo que más me ha gustado, porque me siento más todavía del lado del fútbol que del lado de la televisión, pero estando del lado de la televisión me exigía mucho ver fútbol y fútbol de alto nivel, afortunadamente. Entonces, seguí aprendiendo de los mejores, seguí metiéndome aparte mucho en las diferentes ramas que tiene una institución, porque para comunicar, si lo pretendes hacer bien, tienes que estar enterado de lo que piensa el entrenador, de lo que piensan los jugadores, de cómo juega el equipo, de lo que dicen los directivos, de lo que siente la afición, de cómo manejan el club. Entonces, fueron casi 11 años de seguirme preparando dentro de los medios. Y que de hecho entras a los medios de comunicación y también te vuelves analista de partidos de Champions, ¿no? En el momento en que yo llego, no tenía los derechos de Champions, los tuvieron durante algún tiempo, largo tiempo, después los perdieron,
cuando yo llegué no los tenían en ese momento, pero los recuperamos tal vez 1 o 2 años después de que yo ya había llegado a la compañía, y ahí me tocó empezar a participar en las coberturas, en algunos de los partidos, en los viajes para cubrir pues, la parte final del campeonato, que es lo que normalmente se hace. Y luego tuve la fortuna de comentar, pues ya no recuerdo si fueron 7 finales consecutivas. Son experiencias muy agradables, sí, por supuesto. Y que para los que no saben o nunca han visto Fuera de Juego, es el único programa, al menos que yo he visto en todo América Latina, que hablan de fútbol, pero de análisis de fútbol europeo y también a veces también sudamericano, ¿no? Sí, como bien dices, Fuera de Juego para ESPN tiene un perfil más hacia el fútbol internacional y no tanto hacia el fútbol mexicano, y tiene esa labor, esa responsabilidad dentro del canal, y te digo, tuve la fortuna de estar ahí y poder seguir a los mejores equipos del mundo y aprender de las estructuras de las diferentes ligas, porque hay variantes, y de las cosas que se hacen bien y de las cosas que se hacen mal, porque de repente se cree que en las famosas 5 mejores ligas del mundo, que son europeas, todo está bien, todo se hace bien, y no, no es cierto, hay muchas cosas que se hacen mal también, entonces aprendes. ¿Cuál ha sido el partido en el que hayas hecho un análisis que más te ha gustado o que más recuerdas? Wow, qué interesante. Wow, no, nunca me lo había. Va a ser difícil contestarte porque fueron tantos partidos. Imagínate cuántos años y cuántos partidos me tocaron. Eh, Son muy, muy interesantes, pero las finales de Champions League son de lo mejor que puede uno vivir, ¿no? También me tocó aquel partido muy extraño del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, en donde viene la voltereta, ¿no? Con Neymar encabezándola, y que es muy extraño porque faltando 5 minutos el Paris Saint-Germain debió haber tenido un penal a su favor, que no le marcan, no había VAR todavía, y ese penal a su favor es muy probable que hubiera terminado con aquella posibilidad del Barcelona de seguir avanzando. Y termina el Barcelona dándole la vuelta a algo que parecía imposible. Entonces es un momento de la Champions League que me viene a la cabeza porque estás ahí en el estadio y dices, ¿cómo es posible y que no marquen ese penal? Lo vi yo a no sé cuántos metros de distancia. ¿Cómo es posible que no lo vea el árbitro? Y después de eso, todo lo que se desencadena, ¿no? Me puedo equivocar, pero el Barcelona todavía necesitaba 3 goles en ese momento y los termina anotando los 3 goles después de este evento que ya te mencioné. Entonces son momentos que te quedan ahí grabados, o el gol de chilena de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid contra la Juventus, otro momento puntual por la clase de gol, por lo que significa ese gol también. Hay múltiples momentos que son maravillosos. Me gustó mucho también, fue de las primeras finales que me tocó, la de Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund. Esa fue por allá del 2013, más o menos, y termina ganando el Bayern y logrando el triplete. Podría decirte también, ¿qué más? El Liverpool, que después de tantos años de buscar el campeonato de Premier League y que se le ha negado, vamos a ver si ahora lo consigue, llega a 2 finales consecutivas y una, pues, del momento de Karius, de equivocarse de esa manera cuando su equipo está compitiendo, ¿no? Por un trofeo tan importante, y el hecho de que no se derrumbe ese equipo y un año después esté otra vez en ese lugar jugando una final y ganándola. Te habla de grupos históricos, de grupos de futbolistas con un técnico como Klopp en este momento, que tienen que ser aplaudidos y recordados por lo que logran, ¿no? Después de haber sufrido aquella derrota. Y que mencionaste muchísimas cosas interesantes, empezando por lo del Barcelona. Si no me equivoco, lo ganan ya faltando, pidiendo la hora, ¿no? El Paris Saint-Germain, así faltando 2 minutos, 1 minuto. Y que además, ¿cuántos momentos no hemos visto que gracias a que los árbitros no marcan algo, incluso una falta, se desencadena un gol después, ¿no?
que es bastante interesante, incluso con el VAR ha pasado, pero hablando del momento que yo te comentaba, que de hecho lo mencionaste, y a lo mejor suena muy cliché y todo eso, pero voy a explicar por qué. Mira, yo tengo, de hecho, Ya vi. el cuadro, Mira, y obviamente, aparte es de ese momento, claro. sí, es la chilena y además el festejo. Obviamente yo no lo tengo ahí normalmente, pero lo puse ahí para mostrártelo. Y recuerdo mucho ese gol porque me acuerdo que estaba viéndolo en casa de mi abuela. Estaba viendo ese partido en casa de mi abuela, el Juve contra Madrid. Y justo cuando llego como a los 30 segundos o como al minuto se da el gol. Y obviamente la narración de Fernando Palomo fue increíble, pero después tú comentas, si no me equivoco, el que yo considero el mejor goleador de la historia. Tapó a Gigi, tapó a Buffon, le queda Carvajal ahora. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. ¡Golazo! De pie el mundo entero, Cristiano. Mr. Champions 2, Juventus 0. El estadio completo aplaude a lo que yo considero es el mejor goleador de la historia. Lo que Cristiano Ronaldo puede hacer frente a una portería rival es impresionante y lo acaba de demostrar con esta chilena. Y eso es algo que me marcó y que lo tengo aquí. O sea, obviamente la narración es increíble y también más o menos me acuerdo, pero esa frase que tú mencionas y que viniera de ti todavía fue algo que no se me puede salir de la mente. ¿Por qué tú consideras? Porque mucha gente hace la comparación de Messi y Cristiano, que en mi personal punto de vista es Messi para mí el mejor futbolista de la historia y Cristiano el mejor goleador, ¿no? Pero tú, ¿por qué consideras que Cristiano es el mejor goleador? Porque mucha gente dice, no, ni está cerca de Pelé, ni tampoco del fenómeno Ronaldo, así podríamos mencionar muchísimos. Pues, lo veo igual que tú y precisamente por eso es que así lo considero, tratando de darle justicia y ponerlo en un lugar sobresaliente, que vaya que lo merece, pero separándolo de los mejores jugadores de la historia. No sé si me explico. Para mí, y tú lo mencionas en el desarrollo de tu pregunta, para mí no estaba Cristiano Ronaldo como jugador completo al nivel de Messi, ni al nivel de Pelé, ni al nivel de Johan Cruyff, ni al nivel de muchos que para mí todo esto es subjetivo y podríamos tener aquí una mesa de debate y seguramente algunos diríamos 5 diferentes o 10 distintos y algunos coincidiríamos y otros no, y cómo es posible que sacas este y al otro. Es muy subjetivo, pero mi punto de vista es que Cristiano no se acerca a ellos en el global de lo que un jugador necesita para ser considerado dentro de ese grupo de 5 mejores de la historia. Sin embargo, es injusto dejarlo como el mejor de algo. Y yo sí considero, por lo tanto, que es el mejor goleador, porque tiene todas las características que un goleador necesita. Un goleador necesita tener hambre, Cristiano la tiene. Necesita ser egoísta, Cristiano lo es. Necesita ser un gran rematador, Cristiano lo es desde cualquier punto de vista, con la derecha, con la izquierda, con la cabeza, de taquito. Un goleador necesita ser constante, porque si no eres constante no eres goleador, ¿no? Anotarás un gol hoy y otro dentro de 3 semanas. Cristiano Ronaldo tiene regularidad y no de días, ni de semanas, ni de meses, de años. Entonces, por eso, y la calidad además, ojo, que no se me olvide, la calidad sí está, no al nivel de los otros, pero sí está muy elevada. Entonces, todo esto junto para mí me hace pensar que Cristiano Ronaldo merece ser, desde mi punto de vista, considerado el mejor goleador de la historia por tantos goles de tanta calidad en diferentes torneos, en diferentes lugares, porque no se nos olvide que lo hizo en Portugal, que lo hizo en Inglaterra, que lo hizo en España y que lo hizo en Champions League y ahora lo está haciendo en Italia. Por eso lo considero el mejor goleador de la historia. Y que mucha gente critica a ambos, tanto a Messi como a Cristiano,
pero en realidad, si te pones a pensar la longevidad que han tenido, y hablando específicamente de Cristiano, la autosuperación o el crecimiento que ha ido teniendo en base a los años, porque en realidad, bueno, es un campeón, es un ganador, es algo que le da un plus aún mayor, ¿no? Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que cuando te traté de desarrollar las virtudes de Cristiano, te hablé de su mentalidad primero. Te dije, tiene hambre, y cuando digo hambre es hambre de triunfo, hambre de hacer las cosas bien, hambre de aparecer, hambre de ganar. Y eso es Cristiano Ronaldo. Ha tenido la capacidad, por ejemplo, de mantenerse físicamente a nivel top. Hoy es de los más veteranos de su equipo y estoy seguro que es de los que físicamente está mejor que todos. Y eso no es fácil de lograr cuando además ya conseguiste todo. Podrías relajarte un poquito si quieres, pero no. Tiene tanta claridad de que para conseguir objetivos hay que estar a tope, que así lo hace y sacrifica muchas cosas, seguro. Así es que su mentalidad de vivir malos momentos y rehacerse es maravillosa también. Es un fenómeno en ese sentido. Y que de hecho, como dato curioso, complementando, hace como 6 meses leí un dato que decía que Cristiano Ronaldo le hicieron una prueba física y que a sus 35 años parece que, o la prueba demostró que tenía 22, o sea que su físico está Wow. al igual que un futbolista de 22 años, algo que obviamente te sorprende, ¿no? Que si no, es muy difícil eso. Y ahora, cambiando del otro lado de la moneda, ¿por qué Messi es el mejor futbolista de la historia para ti y para mí, obviamente, también? Si no tiene un mundial, porque ese es uno de los principales, o incluso si siempre ha estado en el Barcelona y que ha tenido grandes equipos y no puede jugar solo, según muchos. ¿Por qué Messi es el mejor futbolista de la historia para ti? Para mí es el mejor futbolista de la historia porque es capaz de hacer muchas cosas muy difíciles de manera constante y prolongada. Messi es el mejor técnicamente, es el mejor en habilidad, es el mejor en capacidad de asistencia, es el mejor en anotar goles, es el mejor en todo. Y además, no por un torneo, ni por 2, ni por 3, porque hay gente, es verdad, hay gente que ha hecho lo que ha hecho Messi en un torneo, o en 2, o en 2, 3 años. Messi lleva 15 o 17 años, ya pierdo la cuenta. Lleva muchos años a un nivel muy elevado, y creo que exageré, debe llevar Messi aproximadamente 13, 14 años de que perdón, ya Siri ya pensó que la volví a llamar, no sé por qué se enciende. Pero sí, yo creo que Messi hace muchas cosas bien a un nivel diferente, por encima de cualquiera, y durante todo el tiempo. Aun cuando Messi tiene un mal partido, normalmente es el mejor de su equipo y el mejor del partido. Es impresionante lo que puede hacer Messi. Es maravilloso porque le incluyo además su capacidad defensiva. Una cosa es que no la desarrolle constantemente y cada vez menos por su edad y por su jerarquía. Pero si se le requiere hacer, o sea, en un mano a mano defensivo contra Messi, es muy bueno. Tiene conceptos muy valiosos de velocidad de aproximación, de retardo, muchas cosas que son necesarias para bajar su tiempo, su perfil de su centro de gravedad, quiero decir, para darle perfil al rival que tiene la pelota, para robar el balón, para meter el cuerpo. Es muy bueno en todo. Estoy hablando de la faceta defensiva. En la de ataque es un fenómeno, es un mago, no digo rey porque ese era Pelé y es el que creo yo está al nivel de Messi en toda la historia, pero sí, Messi es impresionante. Y que mencionaste muchas cosas interesantes, empezando por el tiempo, y lo mencionábamos ahorita, y el ejemplo más claro es, por ejemplo, Mohamed Salah, que es a lo mejor el último que mostró un nivel impresionante.
solo fue una temporada y luego ya no volvió a estar a ese nivel. Igual Fernando Torres lo podríamos meter. Zlatan, yo creo que para mí Zlatan es el que más se ha acercado a esa cúpula en longevidad. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice que Messi es o sea, es el mejor en el universo, que es sin duda un marciano, un extraterrestre, como le quieran decir, pero que Cristiano es el mejor de los humanos. Y creo que esa es como una frase que lo explica todo, bueno, al menos para mí. Y otra pregunta importante que me gustaría hacerte, ¿por qué tú crees que Messi ha fracasado tantas veces con Argentina? Es que yo creo que no ha fracasado. Es muy fácil en el fútbol utilizar esa palabra. Y bueno, porque puede ser cierto, ¿no? Fracasar tiene dos acepciones, ¿no? Una es fallar en el intento de algo. Y entonces en un mundial fallan todos salvo el que gana. Y en un campeonato, en una liga, fallan todos salvo el que gana. Entonces, en esta acepción de fracasar, pues sí, todos son unos fracasados, casi siempre fracasamos todos constantemente. Hay otra acepción de fracasar que es fracasar, fallar en el intento de algo de manera rotunda. Y yo no creo que Messi sea eso. Es decir, Messi con Argentina no ha sido un fiasco. Al revés, yo creo que gracias a Messi han jugado 2 finales de mundiales y han tenido grandes participaciones en Copas América, gracias a Messi también. Es decir, yo creo que Messi no ha encontrado una generación del fútbol argentino en general, en cuanto a organización, en cuanto a una generación de futbolistas que le haya podido ayudar, incluso a nivel de entrenadores, que le haya podido ayudar a conseguir algo. Pero no, yo no creo que haya fracasado, al revés. Yo creo que gracias a él, la selección argentina ha estado cerca de volver a darle una alegría a su pueblo. No es fácil ser campeón del mundo, son muy poquitas naciones las que lo han logrado. Es cierto que Argentina lo ha logrado en el pasado, pero una vez lo logró en casa y se critican muchas cosas de aquel campeonato, ¿no? Y la otra vez lo logró en México con trampa, porque hubo la mano de Dios de Diego y todo esto. Entonces, no es fácil, y yo no considero que Messi haya fracasado con la selección, al revés. Creo que gracias a Messi, la selección argentina ha mantenido un estatus que habría perdido si no hubiera contado con Messi durante todos estos años, creo yo. Y que mencionaste 2 cosas que me llaman mucho la atención. La generación de futbolistas, que para mí no es lo mismo tener muy buenos futbolistas de manera individual, porque mucha gente dice, no, es que es la camada más brillante que ha tenido Argentina en mucho tiempo. Pues en realidad a lo mejor sí tiene futbolistas brillantes, ¿no? Pero no se han sabido complementar. Y el tema de los entrenadores yo creo que es fundamental o ha sido fundamental. Por ejemplo, si hubiera tenido un entrenador a lo mejor como el Cholo Simeone, la historia habría sido diferente, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo del Cholo seguramente es una posibilidad, pero ojo que el Tata también estuvo ahí y para mí el Tata es un gran entrenador, el Tata Martino. Hoy tenemos la fortuna de tenerlo en México. Y creo que con el Tata lo hicieron muy bien y con Sabella anteriormente también llegando a la final de la Copa del Mundo. A lo que me refiero es que en el manejo dirigencial del fútbol argentino han cambiado de estilo. Mira, lo acabo de mencionar, Sabella es un técnico más reactivo, más de atrás hacia adelante. Recuerdo aquella etapa de Sabella en la selección argentina, era con Messi jugando muy lejos de la portería rival y teniendo que hacer grandes esfuerzos para trasladar la pelota hasta allá, y lo conseguía. Tanto es así que estuvieron muy cerca. Y con el Tata jugaban a otra cosa completamente, que era más propositiva, más de tenencia de pelota, instalado en un terreno rival, recuperación lo más arriba posible. Y también creo que mal no les fue, bastante bien lucían, pero no es fácil, insisto, solamente gana uno y no les ha tocado. Más bien el problema está en estos giros de la selección argentina, que yo creo
que si hubiera mantenido un estilo, teniendo a Messi y buenos futbolistas, no nos confundamos, no es que haya malos futbolistas en Argentina, sino que hay toda una estructura que les ha perjudicado porque no hay un estilo, no hay una forma, no hay una preparación tan acorde a la calidad que de manera innata y la personalidad que tienen los futbolistas argentinos, que es muy, muy valiosa, pero creo, insisto, que de no ser por Messi, toda esta generación de dirigentes y futbolistas podrían haber tenido una crisis importante. Creo que Messi los ha salvado de ello. Es bastante, muy interesante, la verdad, ver las dos caras de la moneda y sobre todo verlo con un analista que sabe tanto de fútbol como tú. Porque mucha gente nada más porque dice, por la percepción, dice, no, es que es mejor Pelé porque metió más goles, pero ¿cuántos goles de esos fueron en las cascaritas entre equipos prácticamente llaneros, ¿no? Para ver qué tan bueno era. Y la última ya para terminar la entrevista, el entrenador que más te haya marcado, porque bueno, estuviste, como ya lo mencionamos, en los dos equipos regios, 3 de los 4 grandes, en selección mexicana también, con el Morelia. ¿Cuál es el entrenador que más ha marcado a Tato Noriega? Esta es la pregunta más fácil que me has hecho en toda la entrevista. No me cuesta trabajo encontrar al mejor entrenador que tuve en mi carrera. Se llama Miguel Mejía Barón. Miguel era así como te dije que Messi es el mejor porque es el que hace más cosas de manera correcta y bien constantemente. Para mí eso es Miguel Mejía Barón en mi carrera como entrenador. Es decir, era muy bueno en todo. Era un buen estratega, un muy buen estratega, un muy buen líder, una muy buena persona, todo lo que necesita un entrenador, llegar al individuo, a la persona, llegar al grupo, tomar buenas decisiones, ser justo, tácticamente saber qué hacer, tener variantes, tanto equilibrados a la defensiva, al ataque. Entonces, para mí, Miguel Mejía Barón, número 1. Después te diría que en el aspecto específicamente, el Cristiano Ronaldo de la táctica para mí fue Rubén Omar Romano. Fue el que tácticamente más riqueza me dejó. Y luego vienen varios. El mejor de manejo de grupo en lo individual, Luis Fernando Tena. Alfredo Tena, una mezcla de la táctica con el manejo de grupo y gran tipo también. Entonces ahí detrás de Miguel Mejía Barón lo pongo también en la mezcla de las cosas. Ese sería mi podium de 4 entrenadores. Y que de hecho mencionaste históricos, ¿no? Estás hablando de 4 entrenadores históricos en el mundo del fútbol mexicano. Pero bueno, ya te quitamos mucho tiempo, Tato. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. La verdad es que me gustó bastante. Obviamente aclaras el tema de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Tato Noriega, artista, futbolista, seleccionado nacional y luego analista. ¿Qué sigue para Tato Noriega para cerrar esta entrevista? Bueno, decirte que artista precisamente no fui. Esa fue una coincidencia. Decirte que efectivamente me siento muy afortunado de haber tenido grandes entrenadores y grandes compañeros a los que les aprendí mucho. Y hablamos de las grandes instituciones en las que tuve la fortuna para jugar. En fin, me siento muy afortunado y le debo mucho al fútbol. Que sí, te agradezco además la invitación, tus palabras, y para mí es una experiencia siempre hablar con gente nueva y que está creciendo como tú. Y para cerrar y contestar tu pregunta, ¿qué sigue? No lo sé, pronto a lo mejor podemos tener alguna noticia. He tenido algunas invitaciones recientes al mundo del fútbol y puede ser que me esté sumando a un proyecto. No tengo la posibilidad de decirlo en este momento, pero sí, el fútbol profesional llama mi atención nuevamente, lo he tenido siempre ahí presente. Te decía que en mi época de comentarista la utilicé para aprender, para verlo desde otra perspectiva, para vivir una experiencia diferente, pero el fútbol profesional siempre ha estado ahí, así es que es muy probable que vuelva él. Veremos si pronto o no y en qué posición.
No lo Ojalá sé que sea todavía con pronto, claridad. Ojalá que sea pronto porque te extrañamos, o al menos yo sí, no sé los demás, pero yo sí te extraño fuera de juego, también en los partidos de Champions. Así que bueno, amigos, la entrevista con Tato Noriega, el mejor analista en toda Latinoamérica y América, o al menos para mí. Amigos de La Grada, recuerden darle like a este video, compartirlo y suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima con mucho más.